Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien esta mañana. Antes de dar inicio a nuestra clase, te voy a hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. La primera fecha es el 6 de agosto, la batalla de Junín. Luego está el Día del Folclor y lo celebramos el 22 de agosto. Cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto, Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto. Más adelante te voy a contar algo breve sobre estas fechas. Antes te tengo que mencionar el valor del mes. Y el valor del mes es solidaridad y honestidad. Se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y a la verdad por encima del beneficio personal o de las conveniencias. De las personas honestas u honradas se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. Por otro lado, la solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades sin necesariamente tener un lazo afectivo que nos una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides del valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora sí paso a contarte algo breve sobre estas tres fechas a celebrar el mes de agosto. La batalla de Junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Tras la declaración de independencia del Perú en el año 1821, el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago Junín, por lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar al territorio del dominio imperial. ¿Quiénes lideraron esta batalla? Del lado patriota la comandaba Simón Bolívar, libertador y en ese momento presidente de la Gran Colombia. Por el otro lado estaba el general José de Canterac, que dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Pues Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque. Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables. Y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. 6 de agosto, batalla de Junín.
Y nuestra segunda fecha es el Día del Folclor, pues la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclor. Cuando el arqueólogo británico William Turnes publicó en la revista londinense Ateneo una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas. Folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos en celebraciones patronales y costumbristas de cada región. 22 de agosto, Día del Folclor. Y cerramos nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, pues año a año muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII, junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras,
Caritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año 1669 y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Ella falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides, 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima. Soy Lidia y juntos llevamos el curso de BPCC, Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. El tema que abordaremos hoy, la socialización. ¿Qué es socialización? Pues la socialización es la acción y efecto de socializar. Es decir, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende la información de su entorno, especialmente las normas de convivencia, costumbres, modos de comunicación, es decir, el lenguaje y manejo de los símbolos, para poder integrarse a la sociedad y relacionarse de manera eficaz. El mito de la socialización. La socialización es el proceso de introducción de un miembro no iniciado de la sociedad a las normas y hábitos de la sociedad a la que vaya a ser parte. Por ejemplo, si usted tuviera que ir a un país extranjero con una cultura diferente a la suya y si usted desea ser aceptada, tendría que ser socializada y enseñada a comportarse en esa sociedad. En este caso, su hijo es un miembro joven de la más grande sociedad de la que como padre ya es usted parte. Es su responsabilidad como primer e inmediato contacto del niño con el mundo, proporcionarle las formas de aprender a comportarse correctamente. Teniendo en cuenta este punto de vista, el tipo de socialización que tiene lugar en un ambiente escolar tradicional, los niños son agrupados por edad y están encerrados en una habitación de 6 a 7 horas. El tiempo fuera de las aulas es por lo general de solo 1 hora de duración. El tipo de contacto que tienen con los adultos se limita
a los maestros que los rodean. Por supuesto, el ejemplo de arriba suena extremo, pero entonces también debe preguntarse, ¿la descripción realmente refleja la sociedad de la que somos parte? ¿Consideraría ese ambiente propicio para enseñar a su hijo a funcionar como un miembro de la sociedad? En el otro lado, considere el medio ambiente de la escuela en casa. Los niños están en constante interacción con personas y fuera de sus grupos de edad. Tienen mayor libertad para salir y explorar. Su funcionamiento se basa en el descubrimiento de sus propias capacidades y lograr lo mejor de sí. Estos factores, entre otros, han sido citados por estudios indicados que, en promedio, los niños educados en casa no solo tienen un mejor desempeño, sino es mejor que los niños educados de manera tradicional, sino que también muestran una mayor tendencia y facilidad para relacionarse, no solo con niños de su edad, sino con adultos y otros más pequeños también. Otra ventaja es que los niños educados en casa tienen más tiempo libre para dedicarse a la música, las artes o los deportes o simplemente para disfrutar de actividades tales como leer, hacer arte o simplemente jugar. Lo que sucede, en lugar de eso, una familia crea una experiencia buena de educación en el hogar para sus hijos, ya sea no escolarizado o estructurada. Es que los niños se reúnen e interactúan con personas de diferentes edades en lugar de tan solo 20 o 30 personas de la misma edad, supervisados por un solo adulto. Ellos están teniendo discusiones y actividades que involucran seres humanos diferentes en el mundo real, haciendo cosas reales en vez de prácticas simuladas de lo real. Están siendo sociales y tornándose sociales a través de la interacción social de un mundo real. ¿Qué características tienen los agentes socializadores? Los agentes socializadores son elementos que intervienen en la socialización. Pueden ser individuos o instituciones que tienen gran influencia en la persona y en el comportamiento social de la misma. Y son también a través de los cuales el individuo va a desarrollar su actividad social. ¿Cómo socializarse de manera más efectiva? Empezar de manera progresiva. Si se quiere iniciar una conversación con alguien, se puede hacer poco a poco, a través de pequeños comentarios, buscar un contexto propicio para ello, como por ejemplo una cafetería, apuntarse a actividades de ocio o lúdicas, donde poder estar en contacto con más gente que comparte las mismas aficiones e intereses. De esa forma, puede ir fluyendo ese primer contacto que dé lugar a una socialización progresiva. Otra forma de socializar, pues mostrar la mejor versión de uno mismo, como sonreír, bromear y comentar determinadas cosas de manera cercana. Pueden convertirse en buenas opciones para atraer a gente y que surja un ambiente de confianza y desenfado. Otra manera, cuida tu lenguaje.
El lenguaje verbal y el no verbal pueden ser muy importantes a la hora de socializarse. Mantener un lenguaje visual adecuado, fomentar la escucha activa, observar y no juzgar. Son pautas que ayudarán a crear relaciones y socializarse de manera más efectiva. ¿Cuáles son las fases de la socialización? Está la socialización primaria, que es la que está relacionada con el contexto familiar de un individuo. Esta fase es fundamental para que en ella influyen la familia, el colegio y también los medios de comunicación. La adolescencia y la niñez son dos etapas fundamentales de cambios y es cuando más influye la socialización. El colegio es una excelente opción para relacionarse y sentar esas primeras bases, además del propio seno familiar, debido al uso creciente de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías e Internet. Se percibe el gran efecto e influencia que tienen en el público y por ende en su socialización. También está la socialización secundaria. En esta fase, la persona ya tiene acceso al mercado laboral. Se sigue relacionando también en la universidad, si asiste en otro tipo de instituciones y sectores que seguirán ofreciéndole otras opciones de socialización. También está la socialización terciaria, la última fase, pero no estrictamente necesaria. Ocurre en aquellas personas con conductas que van contra las normas. Suele darse en personas que cometen delitos y son castigadas por ello. La socialización terciaria es, por tanto, la parte del proceso de socialización que lleva a cabo una persona para reintegrarse a la sociedad y adaptarse a las normas de convivencia. Si somos tan diferentes, ¿por qué podemos interactuar y socializar? La diversidad entre los seres humanos es una manera de ganar enriquecimiento personal y social mediante relaciones cooperativas y solidarias. De esa forma, construimos nuevas experiencias y conocimientos, ya que como todos somos diferentes, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a acuerdos. La mayor parte de las personas compartimos algunas ideas, necesidades o intereses comunes. Por eso, socializar es importante, ya que es una forma de convivencia positiva entre hombres y mujeres, entre personas de diferentes edades. Los agentes de la socialización. La familia, el primer medio que actúa como socializador acompañando al individuo por un largo periodo de su vida. El grupo de pares, el grupo de amigos y de iguales con que un niño o joven comparte cotidianamente, que también le comunica normas, valores y formas de actuar. La escuela, el deporte, el arte. La escuela y educación. La educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos humanos para promover el desarrollo
y la socialización de sus miembros más jóvenes. La educación escolar como práctica social cumple también a menudo otras muchas funciones relacionadas con la dinámica y funcionamiento de la sociedad en su conjunto. El concepto de distribución social del conocimiento, un concepto central para analizar la estructura interna del sistema educativo y la composición de sus integrantes, un sector importante de la población no tiene acceso al sistema educativo, con lo cual su cuota del conocimiento lo coloca en una situación de marginalidad. Las características del proceso de socialización permiten sostener que los niños que acceden no lo hacen en condiciones iguales. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues desarrollas un sentido de pertenencia, una fluidez verbal, seguridad en ti mismo, desarrollo de la empatía y deseo de compartir intereses, aficiones y conocimientos. A continuación te invito a que veamos juntos el siguiente video y reforzar un poquito más nuestro tema que está muy interesante, así que presta mucha atención. La socialización surge por la necesidad del hombre de buscar cercanía con otros seres humanos. Gracias a esta, el hombre adquiere una visión propia del mundo y adquiere su propia identidad, en donde algunos aspectos, como el lenguaje, la sociedad y la cultura, cumplen un rol significativo en los procesos de socialización, como resultado de las propias acciones personales y de la sociedad en la que el individuo se encuentra. Por lo tanto, no puede haber sociedad sin individuos y viceversa, ya que son factores que se complementan en todo momento el uno con el otro. Al referirnos a individuo, se hace referencia a un ser sociocultural con conciencia de sí mismo, capacidad de raciocinio e identidad propia. Cuando hablamos o nos referimos a la sociedad, se hace referencia a la agrupación de individuos o personas que se relacionan y comparten una misma cultura en un tiempo determinado. Procesos de socialización. En los procesos de socialización se encuentran dos etapas que cumplen un papel supremamente importante para el desarrollo de cada individuo, que son la socialización primaria y la socialización secundaria. En el proceso de socialización primario, la niñez y la familia del individuo ejercen un papel fundamental, ya que en esta etapa el niño se identifica con estructuras sociales y normas por medio de la imitación. Gracias a esto, el niño reflexiona sobre lo que está bien y mal, teniendo en cuenta su entorno, adquiriendo así una posición subjetiva del yo y del mundo en donde se construye su propia moral. Por otra parte, la socialización secundaria es la etapa en donde la educación, es decir, la escuela, cumple el papel más importante en la formación del individuo, ya que esta brinda determinados elementos que favorecerán a la incorporación a grupos y a las relaciones personales. Por otro lado, también tenemos los medios de comunicación como la radio y la televisión, además de las redes sociales, ya que estas se encargan de transmitir patrones de conducta a los individuos de la sociedad, ya sean morales, políticos, estéticos, entre otros. Conclusión. El ser humano es un ser social por excelencia, en la cual los comportamientos y actitudes tomadas por el individuo se han influenciado desde su niñez, donde posteriormente esto establece una identidad basada en los procesos y estructuras sociales. La identidad se desarrolla en una sociedad o grupo específico en donde se manifiestan sus integrantes, dando como resultado una ideología como manera de pensar con la cual tenemos empatía con otros individuos, lo cual puede llevar a la formación de grupos colectivos con fines políticos, filosóficos, religiosos, entre otros. Los procesos de socialización dan como resultado una noción de realidad que da forma, orden y modificación a las instituciones, con la finalidad de darle significado a la realidad en donde el individuo podrá ejercer distintos roles gracias a lo aprendido a lo largo de su vida.
Sé que has estado muy atento. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Socializar es aprender la información de su entorno. ¿Será verdadero o falso? Esto es verdadero. La socialización se da de manera progresiva. La socialización se da de manera progresiva, verdadero o falso. Esto es verdadero. Para socializar debemos mostrar la mejor versión de uno mismo. Pues esto es verdadero. Los agentes socializadores pueden ser individuos o instituciones. Esto es verdadero. Continuemos. Completa las siguientes oraciones. Ocurren aquellos. Ya hemos visto la palabra que corresponde en nuestra oración. Socialización terciaria. ¿Qué ocurre en aquellas personas con conductas que van contra las normas? Siguiente oración es la que está relacionada con el contexto familiar de un individuo. Estamos hablando de la socialización primaria. La diversidad entre los seres humanos es una manera de ganar enriquecimiento personal. El lenguaje puede ser muy importante a la hora de socializarse. Estamos hablando del lenguaje verbal y no verbal. Un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy, la socialización. Tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase.